con la víctima y el haber generado este ciclo perpetrador de violaciones, por supuesto, de tipo psicológico, patrimonial y físico, lo hacen partícipe de un posible delito de feminicidio por razón de que efectivamente lo está haciendo en su condición de mujer. Entonces, claro, yo creo que la cultura, que además discrepo, Negra, sí, conozco gente en Valledupar que no comparten lo más mínimo este tipo de situaciones, y gente en cualquier lugar y rincón del Cesar que no está de acuerdo con esta situación. O sea, que creo que la excusa de sacar una idiosincrasia... De que sea costeño no quiere decir que... No, ni que sea hombre. Hay que enseñar a las niñas a que se hagan respetar y a los niños a que respeten a las niñas. De por Dios, hay que acabar esas bobadas. Abogado, cambiando de tema, le quería hacer una pregunta. O está en Netflix la serie de Pedro el Escamoso. Y hay algunos actores que están como pidiendo las regalías, que los indemnicen, que por qué vuelven a presentar en Netflix Pedro el Escamoso sabiendo que ellos trabajaron allí. Y estoy hablando, por ejemplo, de Juancho Arango, que fue uno de los actores que estuvo en esa novela. ¿Ellos sí tienen derecho al billete? El contrato dice a perpetuidad. ¿Ahí ya lo jodieron a uno, abogado? Sí, yo creo que ahí ya usted resolvió el tema. Uno de los temas también surgió con Betty la Fea. Hay muchos temas que están reencauchando estas series de televisión en las plataformas digitales. Yo creo que en el momento que se firmó, nadie pensaba que esto iba a tener que iban a haber plataformas, repeticiones, nada. Ahí dice que uno cede los derechos nacional e internacional y por todo el universo y por los siglos de los siglos. Amén. O sea que no hay nada que hacer. Nada. No, pero doctor, eso fue hace 20 años. Exacto, Negra, tal cual como usted me está diciendo. El contexto jurídico del momento, con unas características y una evolución comercial completamente diferente, no permitía que la persona que cedía el derecho pudiera contemplar la posibilidad de otros formatos. O sea, la gente cedía el derecho en su momento en los patrimonios o la parte patrimonial de los derechos de autor, pues con base en la creencia de que lo que iba a haber era un formato televisivo, pero no sabemos si efectivamente un muy buen abogado, que seguro lo tendrán los actores, pueda llegar a decir que efectivamente esa sesión no contemplaba otro tipo de formatos como pueden ser los medios digitales. Yo creo que va a ser un debate que hay que seguir en la pista, porque eso puede terminar cambiando la jurisprudencia que hay sobre el tema actualmente. Pero aparte de eso, doctor, porque resulta que la Señal Colombia también transmite todos esos seriados y a ellos sí no les cobran ninguno de los actores las regalías. Sí, yo creo, por eso le digo, yo creo que va a ser un debate muy interesante, porque como bien lo dicen en la mesa, esas sesiones a perpetuidad, sin tener en cuenta el éxito que tuvo en su momento y posterior, porque al final tanto Yo soy Betty la Fea, Pedro el Escamoso va a sonar extraño, pero son eternamente exitosos. Entonces, ¿hasta qué punto una persona puede ceder a perpetuidad los derechos que tiene sobre una obra que no se sabe cuál va a ser su grandeza en tiempos futuros? Entonces, ¿hasta qué punto hay un conocimiento o un consentimiento real por parte del autor al momento de hacer la sesión? Por supuesto que sí. Bueno, mi doctor, y no dejemos en el tintero otro tema que fue el escándalo de la semana pasada, y es la orden de prisión de 2 días para Rafael Ricardo. ¿Qué pasa si Rafael Ricardo no se presenta o sea, ¿qué sucede? Porque ya le dieron la orden. Pero eso fue por desacato, ¿no? Él tenía que hacer una corrección y desacató esa orden. Nada de Rafael Manjarres. Por eso, él tenía que... los tweets y todo eso. Exacto, tenía que hacer una retractación y no la hizo. Eso fue injuria y calumnia. Entonces, al no hacerla, lo condenaron a 2 días y nada que se presenta, doctor. ¿Ahí le pueden aumentar la pena? Miren, uno de los temas que hasta los políticos han aprendido en este país es que esas órdenes judiciales no se deben incumplir. Creo que lo hemos visto varias veces en los medios, hasta los presidentes de Colpensiones, presidentes de ministerios, directores de departamentos administrativos. Aquí en estos momentos, como bien lo dicen ustedes, por supuesto que se agrava cuando hay una orden de desacato y cuando hay un incumplimiento de una orden judicial. El juez puede solicitar su cumplimiento inmediato por vías policiales y puede ordenar que la persona sea conducida al cumplimiento de la orden respectiva, o que en caso de incumplimiento sea conducida a pagar la pena respectiva por el desacato correspondiente. Entonces sí, yo creo que jugar con las sentencias judiciales
hay que aceptar que se perdió y corregir lo correspondiente, sobre todo en casos de injuria y calumnia. Doctor Páez, ahora sí me voy a lo que preguntan los oyentes Sí. en el Instagram. Preguntan, ¿a un gordo lo pueden demandar por alimentos? Ay, boyaco. Mire, aquí está Viviana y pregunta lo siguiente. A ver. Si tengo demandado al papá de mi hija por alimentos en Casa de Justicia y Fiscalía y no ha respondido haciendo acuerdo de cuota, si me caso con mi actual pareja, ¿puedo quitarle el apellido ya que mi hija tiene 8 años y jamás en su vida ha recibido nada del papá original? Bueno, esto es un tema que curiosamente me consultaron también la semana pasada. Hay toda una creciente solicitud de muchas mujeres que han visto que sus padres abandonan a sus hijos y los dejan a la deriva o a la suerte de la situación de la madre, y muchas han solicitado quitar el apellido. Para eso hay una respuesta contundente en la ley. Desafortunadamente la filiación no es algo voluntario tampoco, o sea, es decir, si tú eres el padre, la única manera de quitar ese nombre de ese niño es a partir de una impugnación de paternidad, es decir, no tiene que ser el padre de ese niño. Sin embargo, lo que realmente busca la gente es que el padre, si de alguna manera u otra pierda esa capacidad de representar a su hijo. Para eso hay procesos específicos para suspender o para quitar la patria potestad en el artículo 310 y 315 del Código Civil, donde demostrando el abandono que el padre ha hecho de su hijo, se puede quitar la posibilidad de que lo siga representando ante entidades. Entonces, si bien no logras quitar el apellido, sí puedes, ante el padre que abandona por completo a su hijo, quitarle la posibilidad de que lo represente. Por ejemplo, que escoja el colegio, o por ejemplo, que dé el permiso de salida del país, por ejemplo, que autorice una operación médica. Pero no le puede poner el apellido del otro señor. Unilateralmente no, porque es que esto es un proceso de filiación. Al final el padre es el padre. Ya luego la menor, cuando tenga la autonomía suficiente, hasta si que tenga quiere ella 18. Claro. propio, cambiarse el nombre es una situación voluntaria, pero el papá, como quien dice, es el papá. El apellido no. podemos- El apellido quedó. Exactamente. Abogado, una pregunta, ¿en qué va la ley de seguridad ciudadana? Y es que acaba de salir una encuesta donde dicen que el 80% de los capturados por hurto a celular quedan libres, es decir, al ratico los mandan para la casa. ¿Ahí qué se puede hacer? Vean, nosotros lo hablamos aquí en las entrevistas, me acuerdo perfectamente con ustedes, y yo les decía en ese momento en la entrevista que esa ley tenía muy buenas intenciones, pero que en la práctica iba a afrontar exactamente esto, esa ineficacia natural que lleva a que un juez, independientemente que una ley en teoría diga que una persona que presente este tipo de situaciones, lo que va a ocurrir es que yo me acomodo al clausulado de la ley. Si antes para entrar a robar un celular, si sacaba un cuchillo, sacaba una pistola, en estos momentos afronto quedar intramural detenido, pues lo que hago es robarme el celular sin la pistola y sin el cuchillo para volver nuevamente a salir a delinquir. Entonces, lo que hay que hacer es, nuevamente digo, yo creo que estamos en deuda políticamente y de manera en la política criminal colombiana en mejorar lo que ya sabemos que es el IMPEC, mejorar la situación carcelaria, en aumentar la posibilidad de tener cárceles mucho mayores y en culturizar a los jueces de que efectivamente el riesgo que se corre de perder la vida o no, como lo vimos en el caso de la chica en el sur de Bogotá, que pierde su hijo por el robo del celular, Sí. que efectivamente lo matan con eso. Yo creo que el riesgo no es perder el celular, es perder la vida, pero no existe la cultura judicial de entender el riesgo que se afronta al momento de enfrentar un ladrón que va a matarte en caso de que no le devuelvas o no le entregas el celular que intenta robar. Doctor Páez, ¿qué viabilidad tiene una demanda como lo que están anunciando algunos ciudadanos de Villavicencio contra el alcalde? Porque le pagaron a Marvel 115 millones de pesos en un concierto que se hizo este fin de semana, No y fue pues nada. donde la gente se fue yendo, apenas apareció Marvel y le dijeron que no la querían en Villavicencio, y porque estos ciudadanos le solicitaron al alcalde que no la presentara. Ah, no, pero no puede. ¿Esto es viable o no es viable? No. Con anterioridad le dijeron que no querían a Marvel. Pero ya tenía el contrato Marvel, ya baila. Contrato firmado y muy difícil. Creo que sí. No, yo creo que ahí la pregunta negra la están respondiendo ustedes, es Sí, de no. lógica. Entonces, ¿para qué lo llamamos? Es la pregunta. En términos jurídicos, porque entre los términos de Boyacomán, hágame el favor, doctor Paz, usted Pero- sabe cómo es la jeringonza de él, ¿no? Pero, doctor Alberto, pero eso no tiene, no podría tener. ¿La beringonza? Legalmente hay un contrato Jeringonza. firmado, ¿cierto? Dígame, Dalia, que no pude escucharla bien. La pregunta es, pero lo que está diciendo la negra, finalmente, si hay un contrato firmado del artista con la alcaldía, ahí no tiene piso una demanda. Sí, no, y además que, vuelvo y le digo, no es el querer del público el que hizo que también se convocara en su momento a Marvel. Al final es un negocio interparte,
donde está la alcaldía y está Marbel, y efectivamente son ellos los interesados en que uno puede tener legitimación para iniciar una demanda o no. El público paga una boleta, y si ese concierto no se lleva a cabo por voluntad de ese mismo público, o si era gratuito, pues en ese caso sí podrían tener algún tipo de posibilidad de demanda, pero mientras sea que el propio público no quiso que se presentase, pues un asunto entre alcaldía y la artista, ¿no? Además, la gente no paga la boleta. Exacto. Lo mismo que yo dije en otra verguingonza, como dijo. Doctor Alberto Páez, primero gracias por recibir nuestra llamada. Mucho tema que contar. Doctor, ¿qué es verguingonza? Mucho tema que contar aquí en Temprano Más Bacano, Boyaco, no me interrumpa. Agradecimiento para Alberto Páez Bastidas, abogado javeriano, máster laureado de la misma universidad, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana y de la Universidad Sergio Arboleda Santa Marta. Gracias, doctor Alberto Páez. Si lo quieren seguir en redes sociales, ¿cómo encuentran Alumbra Asesores? Dalia, en @Alberto Páez B con B grande, me pueden encontrar en mi usuario personal, y en @Alumbra Asesores, nos pueden seguir directamente. Muchas gracias a todos por confiar en mi criterio. Ahora sí hable de la locura. No, es que yo sigo con la duda. ¿Qué es verguingonza, negra? Dije jeringonza. A usted lo único que le interesa es ponerle a todo la B chiquita, ¿no? A las 9 de la mañana con 25, esta es Olímpica.